¿Quién fue Moisés? Moshe Rabbeinu en la tradición judía. Moisés, nuestro maestro, es el profeta más importante del judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios para entregar la ley escrita y, según los rabinos, la ley oral codificada más tarde en la Mishnah. Nació en el siglo XIV a.C., en Gosén, en el antiguo Egipto, y falleció en el siglo XIII, en el monte Nebo. Vivió en la península del Sinaí y en Madián. Sus padres fueron Amram y Jocabed, y Bitiab fue su madre adoptiva. Su esposa fue Séfora. Él fue un líder militar, religioso, legislador, dramaturgo y pastor. En el cristianismo, heredó la imagen de Moisés, a quien se venera como redentor y legislador, y por ello anticipo de Cristo. En ambas tradiciones, Moisés es el autor del Pentateuco, en hebreo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que contienen la ley llamada por ello de Moisés. En el Islam, Moisés es uno de los profetas que más veces, 136, se nombra en el Corán. En dichas referencias se dice que Moisés es el mensajero enviado al pueblo de Israel y el único en haber escuchado directamente a Dios, por lo cual se le llama Kalim Alá. Los restos del Corán retoman y a veces reelaboran las narraciones sobre Moisés contenidas en la Biblia y en la Agadá, para remarcar el paralelismo entre Moisés y Mahoma, a quien el primero habría anunciado. En todas las religiones abrámicas, Moisés es la figura central, como profeta y legislador. A partir del siglo XVII, la atribución del Pentateuco a Moisés fue puesta en duda, entre otros, por Baruch Spinoza, y en el siglo XVIII Jan Astruc reforzó esta noción con argumentos de crítica textual. En ambos casos no se negó la existencia de Moisés. A partir del siglo XIX se intentó ubicar a Moisés en el imperio del Nuevo Egipto, relacionándolo con figuras como Akenatón o Ramsés II. El Éxodo constituye la fuente primaria y la más antigua sobre Moisés. El libro sagrado relata la vida y obra del profeta, así como de sus parientes. Su nacimiento en Egipto, hijo de Amram y de Jocabed, ambos de la tribu de Leví. En aquel tiempo, el faraón, para controlar la población hebrea, emite que todo hijo varón sea echado al Nilo. La madre de Moisés lo coloca en una cesta en el río, en donde es recogido por la hija del faraón. El Midrash la llama Bitia, quien lo cría como hijo propio. En su juventud, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye al país de Madriá, en el desierto. Allí se casa y tiene una revelación divina en el monte Sinaí. Regresa a Egipto por orden divina y junto a su hermano Aarón demandan al faraón la libertad de los hebreos. Ante la negativa, invocan sobre Egipto las 10 plagas. A causa de ellas los hebreos son liberados y Moisés los conduce hasta el Sinaí. Ahí recibe la ley, la entrega al pueblo de Israel y organiza sus instituciones. Después de pasar 40 años en el desierto, lleva al pueblo hasta la tierra prometida, pero muere en el monte Nebo, Transjordania, antes de poder ingresar en ella. La Biblia no menciona dónde fue sepultado. Según el relato bíblico, mientras conducía a los judíos en el éxodo a Tierra Santa, Moisés llegó ante el monte Sinaí, ascendió a su cima, y ahí Dios se le manifestó y le ordenó ante el pueblo que proclamara el decálogo, los 10 mandamientos. Mientras la gente esperaba abajo, Moisés subió a la montaña.
Ahí Jehová le dice a Moisés que él quiere que los israelitas le obedezcan y lleguen a ser su pueblo especial. Cuando Moisés baja, les dice a los israelitas lo que Jehová les ha dicho, y la gente dice que va a obedecer, porque quieren ser su pueblo. Jehová ahora hace una cosa rara, hace que de la cumbre suba humo y haya truenos fuertes. También habla al pueblo y les dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Entonces les da este mandato: no debes adorar a más dioses que a mí. Dios da a los israelitas otros 9 mandamientos o leyes. El pueblo tiene mucho miedo. Le dicen a Moisés: háblanos tú, porque tenemos que si Dios nos habla moriremos. Más tarde Jehová le dice a Moisés: sube acá arriba a la montaña. Yo te voy a dar 2 piedras planas en las cuales he escrito las leyes que yo quiero que el pueblo guarde. De manera que Moisés sube una vez más a la montaña. Por 40 días y noches se queda allá. Dios tiene muchas leyes para su pueblo. Moisés las escribe. Dios también le da a Moisés las 2 piedras planas. En estas, Dios mismo ha escrito las 10 leyes que ha mandado a todo el pueblo. Y así se llaman los 10 mandamientos. Estas son las leyes importantes. Una de estas es: debes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y toda tu fuerza. Otra es: debes amar a tu prójimo como a ti mismo. El Hijo de Dios, Jesucristo, dijo que estas son las 2 mayores leyes que Dios dio a su pueblo Israel. Después aprenderemos muchas cosas acerca del Hijo de Dios y sus enseñanzas. Esto fue lo que Moisés dijo a los discípulos. Después de recibir los 10 mandamientos, Moisés bajó del monte Sinaí y se encontró el pueblo de Israel adorando un becerro de oro, por lo que el profeta arrojó las tablas enojado. Los 10 mandamientos son los siguientes: amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El Arca de la Alianza, la reliquia que según la tradición bíblica contiene las tablas con los 10 mandamientos, se encuentra en la ciudad de Axum, concretamente en una capilla cercana al templo de Santa María de Sion. El arca desapareció cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en 587 a.C. El arca tiene poderes aparentemente mágicos, según la Biblia hebrea. En una de las historias, el río Jordán dejó de fluir y se quedó completamente quieto mientras un grupo de sacerdotes transportaban el arca que cruzaba el río. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, donde procedió a darle las tablas del testimonio escritas por su propio dedo. Cuando Moisés bajó, encontró a los israelitas y fue cuando las rompió. Cuando el pueblo de Israel estaba sediento en su camino a través del desierto, Dios hizo brotar agua de una roca. Pidió a Moisés que golpeara la piedra con su bastón. Como no ocurrió nada, el profeta impaciente volvió a golpear y el agua brotó, pudiendo así saciar la sed del pueblo. Soy Maritere Sabrina psíquicamente.